así como está usted en pie, tomar la Sagrada Escritura y abrirla en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, por favor, en el capítulo 3. Epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos, en su capítulo 3, en su versículo 1. Cuando usted lo tenga, puede dar gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos, que a la letra dice así: Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir del Señor de su bendición para este momento que vamos a llevar a cabo, cerrando nuestros ojos. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento estamos delante de ti y te damos gracias porque nos permites estar una vez más en tu casa en esta semana, Dios, Señor, y poder alabar tu nombre, Dios, así también el poder aprender de ti, de tu palabra, del consejo tuyo, Dios, a través de la Escritura, Dios. Y pedimos de tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, que nos dé el entendimiento y el discernimiento para poder comprender tu voluntad para con nosotros, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Dios. Y también asimismo, Señor, pongo delante de ti mi vida. Tú sabes, Señor, lo que necesito, Dios, Señor, y es de tu gracia, amado Dios, Señor. Te pido que me sostengas, Dios, Señor, y que sea tu palabra, Dios, la que sea hablada. Padre, en tus manos ponemos todo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Hay conocimientos que deben de ser continuamente afirmados o reforzados en un estudiante para que aquel estudiante evite los errores en la práctica. De la misma forma, de la misma manera, las enseñanzas de la palabra de Dios son importantes para nuestra vida. Y por eso hoy aprenderemos por medio de las Escrituras la importancia de atender a las enseñanzas para ser afirmados. La importancia de atender a las enseñanzas para ser afirmados. Y déjeme decirle que la iglesia en Filipos fue establecida más o menos en el año 52 después de Cristo, y 10 años después el apóstol San Pablo escribe esta carta a aquella iglesia que fue establecida por él y otros hermanos en aquel lugar, y la escribe 10 años después, aproximadamente en el año 62, y es una de las llamadas cartas carcelarias, ya que fue escrita cuando el apóstol San Pablo estaba en la cárcel. Y no nada más esta carta fue escrita en aquel lugar, fue la epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, los Colosenses y también la epístola a Filemón. Son las llamadas epístolas carcelarias, amados hermanos. Y es importante que nosotros podamos entender que esta carta es una carta de un profundo amor espiritual del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos, llena de un cariño en verdad entrañable, profundo, y de una gratitud del apóstol San Pablo a toda la iglesia en Filipos, porque desde el momento que la iglesia en Filipos escuchó el mensaje de la palabra de Dios, lo abrazaron completamente. Y no nada más abrazaron el mensaje, sino que también apoyaron la obra misionera. Y el apóstol San Pablo reconoce el apoyo, el amor de la iglesia hacia él y hacia la obra de evangelista que estaba llevando el apóstol San Pablo. Y resalta también en esta epístola la victoria en Cristo y el gozo también en Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, que el tema central de esta epístola, más allá del gozo y de la victoria, el tema central es nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
¿no? Y encontramos en gran parte de las Escrituras, porque para mí el vivir es Cristo, y empezamos a ver cómo el apóstol San Pablo pone en medio de las circunstancias que estaba viviendo, él confiesa y da testimonio que su anhelo, que su meta, que su propósito es Cristo, hermanos. Que Cristo sea predicado, que el que lo sostiene es Cristo, que en medio de la angustia, de las tribulaciones, es nuestro Señor Jesucristo quien le da el gozo para poder levantarse y poder tener ánimo para poder predicar el mensaje de la palabra de Dios. Es impresionante porque en medio de esta circunstancia que el apóstol San Pablo está viviendo en aquel lugar, en la cárcel, todavía el apóstol San Pablo tiene la bendición de poder predicarles a todas las personas que se acercaban a la cárcel y les predica, hermanos. El apóstol San Pablo estaba en una especie de encarcelamiento domiciliario, entonces podía recibir visitas de cierta manera, hermanos, y aquellos les predicaba la palabra de Dios, y los soldados y toda la gente de la cárcel conocía y escuchaban también el mensaje de la palabra de Dios, amados hermanos. Pero es importante que nosotros podamos entender que el tema central de la predicación del apóstol San Pablo es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, esta epístola, su tema central es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Por eso, vuelvo a repetir, vamos a ver la importancia de atender las enseñanzas para ser afirmados, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que las enseñanzas que se dan en el templo, en los grupos doctrinales, son de suma importancia para nuestras vidas, y que no es una pérdida de tiempo para nosotros, sino al contrario, es para nuestra edificación. Y es necesario que no nada más vengamos y pasemos un momento escuchando, sino que en verdad son enseñanzas para que nuestra vida sea afirmada. Y por ello, amados hermanos, el apóstol San Pablo escribía de esta forma: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Dice: a mí a la verdad no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, dice, es seguro, hermanos. Y el apóstol San Pablo hablaba de esta forma en este primer versículo del capítulo 3, de esta forma, porque empieza este versículo con la palabra resta, que es un punto de transición entre lo que ya había comentado el apóstol San Pablo en los capítulos anteriores, en los 2 capítulos anteriores, y con lo que va a hablar en estos siguientes 2 capítulos que nosotros conocemos, el 3 y el 4. Y dice: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Y el apóstol San Pablo, como decía yo hace un momento, que no estaba de vacaciones, no estaba en un lugar agradable, estaba en la cárcel. Y sin embargo, el apóstol San Pablo animaba a la iglesia en Filipos que se gozara. Decía: gozaos, pero no por cualquier cosa o en cualquier cosa. Que el gozo de la iglesia en Filipos, amados hermanos, no se relacionara con las circunstancias que estaban viviendo, con la abundancia o con la paz que pudieran tener. Que el gozo que tuvieran ellos estaba relacionado con la intimidad que podían tener ellos con nuestro Señor Jesucristo, con esa relación que es inmutable, que no cambia, y que perdura para siempre. Entonces, en ese sentido, el apóstol San Pablo les decía que os gocéis no en el hombre, no en la circunstancia, sino que se gozaran en el Señor. Y eso tenía que ver con la relación que tenían ellos, que deberían de tener ellos con el Señor. Y es lo mismo para nosotros,
que las circunstancias que muchas veces nosotros vivimos, que muchas veces nos oprimen, que nos sentimos muchas veces que las fuerzas nos acaban, hermano. Lo que nosotros debemos estar seguros es que el Señor permanece ahí con nosotros, hermanos, y que en medio de las circunstancias nosotros debemos descansar en ello. Y por eso el apóstol San Pablo les decía de esta forma: gozaos en el Señor. ¿No? El Señor no cambia, el Señor permanece, el Señor es inmutable, y ese debería de ser el gozo de la iglesia en Filipos, y ese debería también ser nuestro gozo. Y sigue diciendo este versículo, dice que os gocéis en el Señor. Dice: a mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas. Entonces el apóstol San Pablo se propone enseñar acerca de cómo debe relacionarse la iglesia con sus opositores o con aquellos falsos maestros que habían entrado a la iglesia. Y el apóstol San Pablo remarcaba o repetía las recomendaciones a la iglesia en Filipos, ¿no? Es importante que nosotros veamos, como decía el texto a un principio, la importancia de atender las enseñanzas. Porque las enseñanzas nos van a ayudar para estar firme en medio de las circunstancias, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso el apóstol San Pablo decía de esta forma: a mí, a la verdad, no es molesto. No es molesto el escribiros. Entonces es interesante que nosotros veamos que el corazón del apóstol San Pablo para la iglesia en Filipos era un corazón pastoral, ¿no? Y ese corazón de poder enseñar algo que ya había enseñado hace en capítulos anteriores. El volver a repetir una misma enseñanza porque era importante para ellos, ¿no? Esto es algo necesario para nosotros. Así como un estudiante necesita reafirmar o corroborar el conocimiento, también nosotros necesitamos corroborar o afirmar conocimientos o doctrinas bíblicas, hermanos, que nos hacen permanecer firmes en el Señor. Dice: es seguro, y termina este versículo, dice: y para vosotros es seguro. Para Pablo no era gravoso el explicar y el enseñar las mismas cosas, porque sabía que las enseñanzas iban a traer solidez y madurez a la iglesia en Filipos, hermanos, ¿no? Nosotros queremos ser una iglesia madura, una iglesia que camine firme en el Señor. Bueno, necesitamos atender las escrituras y las enseñanzas de la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Es importante que nosotros lo veamos, y eso es lo que queremos en nuestro día a día, hermanos: atender las enseñanzas, que sepamos que la palabra de Dios es importante para nosotros. Y por ello, hermanos, vamos a ver de esta forma, vamos a ver tres puntos de tres enseñanzas que son bien importantes para nosotras, para cada uno de nosotros, y que nos ayudan a reafirmarnos, a corroborarnos en nuestro día a día. Y así como la iglesia en Filipos tenía falsos hermanos que se habían introducido a la iglesia y que estaban enseñando cosas que no eran conforme a la gracia, hermanos. Bueno, ¿y quiénes eran estos falsos hermanos que habían entrado a la iglesia en Filipos? Bueno, eran los que nosotros conocemos y hemos estudiado en la Escritura, que eran los judaizantes, hermanos, ¿no? Los judaizantes eran aquellos judíos que entraban a las iglesias, que muchas veces haciendo confesión de que se habían convertido a Cristo, pero que estaban enseñando o estaban tergiversando la gracia, hermanos. ¿De qué forma? Bueno, enseñando que la gracia no era suficiente, que el aceptar a Jesús como Señor y Salvador no era suficiente, que necesitaban aquellos hombres que habían abrazado el Evangelio, era necesario que se convirtieran al judaísmo casi, hermanos,
¿Por qué de esta forma? Porque les exigían o les aconsejaban que era necesario el circuncidarse, el guardar determinados ritos, el abstenerse de algún tipo de alimentación, como lo hace el judío practicante en aquel tiempo, ¿no? Y entonces ellos decían que esto era importante para que realmente ellos pudieran ser salvos completamente. Y entonces el apóstol San Pablo ve la necesidad de enseñarles y de volverles a enseñar, de confirmar y de corroborar enseñanzas que eran básicas para la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos entender hoy en día. Que nosotros debemos estar atentos ¿a qué, hermanos? A la palabra de Dios, a las enseñanzas de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos da la firmeza en nuestro día a día. Y uno puede decir, bueno, pero nosotros nos conocemos desde hace tiempo y a veces identificamos cuando una persona viene, entra, no son las mismas circunstancias que nosotros vivimos hoy en día que se estaban viviendo hace 2000 años. Porque ahora no nada más a la iglesia entran enseñanzas contrarias al evangelio, sino también a nuestros hogares. Por medio del internet muchas veces encontramos doctrinas y abrimos las puertas a aquellas enseñanzas que están contra del evangelio, porque muchas de ellas parecen muy espirituales, porque muchas veces las personas utilizan citas para poder enseñar o explicar, pero están totalmente desviados porque no hacen realmente un estudio, un exégesis de la escritura y enseñan y sacan un texto fuera del contexto, por decirlo de alguna forma. Y entonces trae muchas veces confusión y la gente muchas veces brinca de una enseñanza a otra, de una doctrina a otra. Entonces, para nosotros como iglesia es importante que seamos afirmados en la palabra de Dios, afirmados en el evangelio, hermanos, ¿no? Por ejemplo, el domingo comienza escuela bíblica y el propósito es que más personas conozcan del evangelio, ¿no es así, hermanos? Pero también para nosotros como iglesia, que nosotros seamos doctrinados, reafirmados en la doctrina de Cristo, hermanos. Ese es el propósito. Porque las enseñanzas que se van a impartir están basadas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros atendamos a las Escrituras, atendamos al mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Y eso es lo que hace el apóstol San Pablo en este sentido, y eso es lo que nosotros debemos darle importancia, más allá, hermanos, de la sencillez que muchas veces uno como enseñador puede dar, hermano, ¿no? La palabra o la enseñanza, muchas veces somos muy sencillos, somos cortos de palabra, hermanos. Pero por encima de nuestra capacidad humana está la palabra de Dios, hermano. Y eso es a lo que nosotros debemos poner atención, ¿no? Porque ciertamente somos imperfectos. No puede usted ir a un grupo doctrinal o a un enseñador en la iglesia y somos personas limitadas. Pero por encima de estas limitaciones que tenemos, porque somos humanos, por encima de ellos está la palabra de Dios, hermanos. Y esa es a la que nosotros debemos de darle importancia. No mirar al hombre o a la mujer que está enseñando, sino ver la palabra de Dios. Y de ello abrazar la palabra de Dios, abrazar la enseñanza, porque eso es lo que nos va a edificar y nos va a hacer que nosotros podamos madurar, amados hermanos, ¿no? La doctrina que nosotros encontramos en las Escrituras, la doctrina cristiana, nos lleva a una madurez espiritual, que seamos fundamentados, que tengamos una vida que se desarrolle conforme a las Escrituras, hermanos.
a las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros veamos y atendamos las escrituras, y por ello vamos a ver rápidamente, amados hermanos, punto 1, y vamos a ver algo que muchas veces es bien básico para nosotros, ¿no? Pero así como el apóstol San Pablo lo hacía, dice: a mí a la verdad no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y que para nosotros estas enseñanzas, que nosotros ya las sabemos, sean para reafirmar el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Esa es la finalidad. Vamos a leer por ello rápidamente la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, en el versículo 3:16, perdón. Sí, estaba leyendo el capítulo anterior, perdón, hermanos. Es una parte de la escritura bastante conocida, 3:16, segunda epístola, dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La importancia de atender a las enseñanzas para ser afirmados, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Esto es un conocimiento básico para nosotros. ¿Cómo nosotros, dice, la importancia de atender las enseñanzas para ser afirmados? ¿Cómo somos nosotros afirmados? Bueno, primeramente reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Mire, hay argumentos que son contrarios, que contradicen la palabra de Dios, que están en contra de la palabra de Dios, que menosprecian la palabra de Dios, y aún pensamientos que pueden nacer o pueden surgir aún dentro de los congregantes, hermanos. Mucha gente dice que la Biblia está llena de errores, que la Biblia tiene contradicciones, que tiene discrepancias. Bueno, y dicen: es que la Biblia es un libro muy violento, lleno de genocidios, y que muchas veces son ordenados por Dios. Mucha gente dice: no, es que la Biblia es contraria a la ciencia, ¿no?, a la naturaleza, y que la Biblia, empiezan a decir que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, por personas que vivieron hace mucho tiempo, y que su contenido no tiene un valor para la vida moderna que está viviendo en este tiempo la sociedad. Dice, aún más dice, la Biblia no puede ser palabra de Dios porque cada uno o de los movimientos o de la gente que se congrega, muchas veces ni entre ellos se ponen de acuerdo sobre lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces tienen puntos de acuerdo diferentes. Y el apóstol San Pablo hace la mención y dice: porque toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y nos está hablando, el apóstol San Pablo está hablando que toda la escritura, y hace de una forma clara, precisa, que toda la escritura se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, hermanos, ¿no? Que toda la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios. Y tiene que ver que Dios es inefable, que la escritura es inerrante, que no tiene errores, hermanos, y que la escritura muestra el carácter de nuestro Dios. La escritura va a mostrar el carácter de Dios porque es su palabra.
que la Biblia no cambia, hermanos, que la Biblia es inmutable, que la palabra de Dios es eterna. El cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que es santa, que es perfecta, que es verdadera, que es justa, que es infalible, que es clara, que es eficaz, que es suficiente, que es creadora, que es poderosa, que es transformadora, que es luz, que es alimento espiritual, que es espada de dos filos, hermano, que es guía para nuestras vidas, que es la revelación de Dios, que es pura, que es limpia, hermanos. Eso es la palabra de Dios. Y es algo que nosotros debemos entender, y es algo en lo que nosotros podemos confiar plenamente. Y aunque la gente pueda decir y poner argumentos necios, hermano, porque son argumentos necios, ¿no? Porque en verdad, o sea, el cielo y la tierra pasarán. No, todo lo que vemos va a pasar. La palabra tiene un cumplimiento. La palabra es eterna, es la palabra de Dios, hermanos. Y es algo que nosotros debemos entender, que fue inspirada, fue soplada por Dios. Y que nosotros debemos entender de una forma clara que la Biblia es la autoridad máxima, tanto en los asuntos cotidianos como en los asuntos de fe, hermanos. No hay una área en la vida del hombre en la cual la Biblia no tenga autoridad. La máxima autoridad en nuestra vida cotidiana y en la vida espiritual es la palabra de Dios, hermano. Y eso es algo que a nosotros nos debe de hacer un pueblo que camine seguro en ello. Porque no es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos la que nosotros estamos leyendo, y qué bueno que sepamos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Esto es la palabra de Dios, hermano, del Dios santo, del Dios justo. Y podemos mencionar los atributos de nuestro Dios, hermanos. Y en ello nosotros podemos contemplar en las Escrituras ello. Hemos sido nosotros, en verdad, amados hermanos, recibido alimento, fortaleza, hermanos. La palabra ha sido suficiente para nosotros en medio de las circunstancias. Hemos sido transformados en verdad, hermanos, por la palabra de Dios. Ha sido luz a nuestras vidas. Hemos sido alimentados por la palabra de Dios. ¿No es así, amados hermanos? Y que nosotros podamos tener esa que en medio de todo lo que se dice en una sociedad, hermano, que no quiere saber nada de Dios, que no le interesa a Dios, hermano, pero que tristemente sus caminos van a ser caminos de perdición, y que echan mano del conocimiento humano y del conocimiento espiritual fuera de lo que es el orden de Dios, hermano, para poder entender el mundo y poder guiar, hermano. Simplemente están caminando al infierno. Y nosotros, como una iglesia una iglesia cristiana, en verdad, como decimos, nuestra norma de fe y conducta sea la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ver eso. Y puede haber, o sea, nadie niega que hay sabiduría humana y que hay conocimiento humano que trasciende, pero no se compara en nada al conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, ¿no? De las cosas pasadas, de las cosas presentes y de las cosas que están por venir, hermano. De la eternidad. Dígame, ¿qué libro nos habla del origen verdadero de las cosas? La palabra de Dios, hermanos. De lo que estamos viviendo y de lo que se va a vivir, hermano, es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es eterna. Punto número 2, hermano. Vamos a ver el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, amados hermanos. 1:1. ¿Ya lo tiene? Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La importancia de atender a las enseñanzas para ser afirmados. Y dice, para creer en la divinidad de Jesús. Y esto es un punto interesante, porque así como la iglesia, así como la Biblia ha sido atacada por la sociedad, por el ateo, por el científico, por el ilustrado, hermano, bueno, también la divinidad de Cristo ha sido atacada. El creer que Jesús era un hombre de carne y hueso y que Dios es espíritu y que por lo tanto Jesús no era Dios. O decir que Jesucristo tuvo un principio, ¿no? Porque nació en Belén, que fue creado, que no puede ser Dios porque es hombre. Y puede haber muchos argumentos, que era un gran hombre, un iluminado, un profeta. Aún en el Islam se le reconoce como un profeta a Jesús, pero no como Señor y Dios. No, aún en el Corán se hace mención de nuestro Señor Jesucristo como profeta, pero no como Señor y Dios. ¿No? Y volvemos a lo mismo. Si la sociedad rechaza la palabra de Dios, ¿usted cree que van a abrazar el Evangelio? ¿Que van a abrazar a nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Él que vienen en los Evangelios, hermano? Pues claro que no. ¿No? Y van a echar mano de todo lo posible, y aún, hermano, aún hay películas y libros de una manera grotesca que tratan de explicar determinados sucesos o la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que son explicados conforme a un corazón y una mente pecaminosa, hermanos. Nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿no? Que Él era hombre, sí, pero San Juan, hermano, tratar de explicar el primer versículo del Evangelio de San Juan, hermanos, es una profundidad grande, hermano, que yo no sé nadar en ese tipo de cuestiones, pero es importante que nosotros podamos entender por medio de las Escrituras. Y el apóstol Juan en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, hermanos, habla de las genealogías, de la genealogía humana de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Desde Adán o desde el rey David, y empieza a mencionar. Pero aquí el evangelista San Juan hace mención de que nuestro Señor Jesucristo es eterno, que Él es Dios. Y por eso lo explica de esta forma. Dice, en el principio, esta frase tiene un paralelo con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y el apóstol San Juan dice en el principio, que es un paralelo, y utiliza esta misma frase para hacer una referencia de una forma absoluta tiene que ver con antes de que existiera el tiempo, el espacio, la materia, hermanos. Antes, en el principio de todas las cosas que vemos, antes ya existía el Verbo. Eso es a lo que va el apóstol San Juan, ¿no? Entonces,
hace esta referencia: en el principio de todas las cosas, de toda la creación, dice, el Verbo era con Dios. Y está haciendo mención de una forma clara a nuestro Señor Jesucristo. Antes de que existiera el universo, la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre existió, siempre fue, porque Él es Dios, porque Él es eterno, hermanos. Y esto es algo que nosotros debemos tener bien firme en nuestro conocimiento de las Escrituras, amados hermanos. Es la segunda persona de la Trinidad. Por eso el apóstol San Pablo no incluye una genealogía humana en este evangelio. ¿Qué es lo que está mostrando? Está mostrando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios. Nos está mencionando a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, que estaba en comunión íntima con Dios el Padre durante toda la eternidad, hermanos. Dice, y era Dios. El Verbo poseía toda la esencia y atributos de la deidad, es decir, Jesucristo, el Mesías el Mesías prometido, era Dios a plenitud, amados hermanos. Incluso antes, bueno, podemos decir, incluso en su encarnación. En su encarnación, Él se despojó de sí mismo, pero Él no dejó de ser Dios, hermano. Él era Dios. Él era Dios. Y podemos encontrar muchas, así como encontramos citas para hablar de la palabra de Dios, podemos encontrar así rápidamente, podamos ver Colosenses 1, Filipenses, Colosenses 1:15 al 17, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. ¿Se da cuenta cómo lo que dice el apóstol San Juan, lo confirma el apóstol Pablo? ¿No? Está mencionando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura, de toda criatura, porque por Él fueron criadas. Aquí está poniendo a nuestro Señor Jesucristo como el creador, como el agente creador. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes, aquí de una forma clara, es creador, pero Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, nosotros vayamos rápidamente, porque esto es algo en verdad que debe de apasionarnos, y el hecho de poder confiar en que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces está mostrando, el cual, siendo el resplandor de la gloria, se está hablando nuestro Señor Jesucristo, mostrando también al Padre, que ese es siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre. Nuestro Señor Jesucristo también disfruta de esa gloria, porque Él es Dios. Y mire, regresamos a Filipenses 2:5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando
forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y podemos ver San Mateo 1, 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y nosotros decimos lo mismo, con nosotros Dios. ¿No es así, hermanos? Y San Marcos y San Juan sigue hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, hermano. No importa lo que diga el mundo, lo que diga la sociedad, lo que diga la ciencia, lo que diga quien quiera, hermano. Él es Dios y en Él estamos seguros, hermanos, ¿no? Y es algo que nosotros debemos entender. Y rápidamente, ya para terminar, el punto número 3, y vayamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. 8 y 9. Y dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La importancia de atender a las enseñanzas para ser afirmados, para conocer que la salvación es por gracia, hermanos. Y se puede decir, bueno, yo sé que la palabra de Dios es, que la Biblia es la palabra de Dios, qué bueno, y que nosotros estemos afirmados en ellos. Y si usted sabe que Jesucristo es Dios, bueno, qué bueno. Pero también es importante que nosotros conozcamos que la salvación dada fue por gracia. O sea, fue un regalo no merecido de parte de Dios para con nosotros, hermanos. Nosotros llegamos a ser cristianos mediante ese don inmerecido de Dios para con nosotros. No fue el resultado, amados hermanos, de nuestro esfuerzo o de nuestra habilidad, de nuestra sabia elección. Es que yo elegí al Señor. No, eso es una mentira. Eso es una palabra, una frase torpe. Yo elegí al Señor. No, el Señor tuvo misericordia de nosotros. La salvación es por gracia, como todo lo que hemos recibido de mano del Señor es gracia sobre gracia, amados hermanos. Entonces nosotros no hemos sido salvos por ayudar a las personas, por extender nuestra mano ayudando. No hemos sido salvos por eso. No hemos sido salvos por nuestra habilidad o nuestra capacidad o nuestro conocimiento que tenemos de las Escrituras. No, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia. Y esto es importante porque así como veíamos el punto número 2 que nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no fuéramos salvos si Dios no se hubiera hecho hombre, hermanos. Entonces no hubiera sido posible, porque humanamente no hubo y no hubiera habido un hombre capaz de pagar el precio requerido para la redención de la raza humana. Tuvo que ser Dios, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo, hermanos. No, fue Dios, envió a su Hijo, que es santo, que es puro, que es perfecto, hermanos, a morir por nosotros. Porque la paga de nuestro pecado, ¿qué es, hermanos? Porque el hombre está condenado al infierno por su naturaleza pecaminosa, amados hermanos. Nosotros somos salvos por gracia, que quiere decir que hemos sido liberados, amados hermanos, del poder del pecado, del poder de la muerte, gracias a la provisión de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue Dios, realmente Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros accedimos al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna, a ser salvos de la condenación
de la condenación eterna. No lo merecíamos, hermano. Realmente ninguno de los que estamos aquí merecíamos la gracia de Dios, ¿no? El don inefable que es nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros merecíamos esa oportunidad. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y lo que mostraba es que la ley de Moisés, aunque fue dada, la ley es pura, es santa, es perfecta, hermanos. Pero no podía, el hombre no podía cumplir de forma perfecta la palabra de Dios, la ley, ¿no? Y lo único que hacía la ley de Moisés, era señalar el pecado. Fíjese lo que nos dice Gálatas 2. Gálatas 2:16, que dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? El hecho de que nosotros debemos entender, amados hermanos, que nadie puede ser justificado guardando la ley. No puede el hombre, no puede ser hallado justo delante de Dios. No hay justo ni uno. No se puede, hermano. Entonces tuvo que ser gracia sobre gracia, hermanos. Y es importante que nosotros lo podamos entender. Como decía el apóstol San Pablo en este caso, hermanos: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Dice: a mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Que cada uno de nosotros no menospreciemos el consejo de la palabra de Dios, tanto en los grupos doctrinales como en este lugar, porque acaba siendo, hermanos, de una forma clara, es la palabra de Dios. Es algo que nosotros debemos entender de una forma contundente en nuestras vidas, hermano. El apóstol San Pablo decía: para mí no es gravoso el enseñaros. Y esa debe de ser, más allá de una responsabilidad del enseñador, debe de ser una vocación del que está enfrente de un púlpito o el que está enfrente en un grupo: enseñar la palabra de Dios, dar de gracia lo que de gracia ha recibido, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos entender en nuestras vidas. Para el apóstol San Pablo no era gravoso el enseñarlos y volver a enseñar, porque era para la seguridad, hermanos. Mientras más enseñanza, más seguro caminamos usted y yo, hermanos. Usted sabe que dentro del movimiento, hay iglesias que no tienen pastores. Hay congregaciones que son visitadas cada 15 días o cada mes. Hermano, no menospreciemos entonces el mensaje. Nosotros vamos a caminar caminando seguro sobre esta tierra, hermano, aprovechando el mensaje, los mensajes de las enseñanzas que se nos imparten todos los días, hermano, que hay servicios en este día. Por tanto, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Debemos estar claros que en todos los aspectos de nuestra vida, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, es la máxima autoridad. A lo mejor usted se ha hecho a un lado la palabra de Dios
y ha tomado decisiones por encima de las enseñanzas de la palabra de Dios. Usted debe de entender que en todos los aspectos de nuestra vida, aquí religiosos, espirituales, como fuera, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es algo importante para nosotros. No es algo que nosotros podamos entender, que no es un iluminado, que no, Él es Dios. Y que esto tiene que ver con la sana doctrina, hermanos. No seamos desviados por los vientos de doctrina, amados hermanos. Así como también el conocer que la salvación es por gracia, por la fe. La fe es el medio para nosotros ser salvos por gracia, ¿no? Que nosotros sepamos que nosotros somos salvos por gracia, que el venir a este lugar no nos hace salvos, que es el venir delante del Señor reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra vida y pidiendo de Él misericordia, pidiendo perdón, hermanos. Que sean conceptos, más allá de conceptos, doctrinas básicas. Son doctrinas básicas de la vida cristiana, como lo puede ser la Trinidad y otras doctrinas que son básicas, ¿no? Que debemos nosotros estar atentos a ellos. Bueno, amados hermanos, hoy en esta noche el Señor nos ha permitido meditar en su palabra y poder ver sobre la importancia de atender las enseñanzas de su palabra para poder ser afirmados. Póngase por favor de pie y vamos a pedir del Señor que nos ayude a cada día a confiar más en su palabra, en la enseñanza, a valorar lo que tenemos. Vuelvo a decir, en medio de las deficiencias que el enseñador pueda tener, por encima de ellos es la palabra de Dios, y podamos nosotros atender a ella y podamos nosotros abrazar las promesas de Dios y la palabra. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos permites en este tiempo, Dios, el poder meditar en tu palabra, el poder, Señor, aprender de ti, Padre eterno. Señor, ciertamente, Dios, Señor, la preocupación del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos era grande, Dios, Señor, y era necesario, Dios, Señor, que las enseñanzas, Señor, fueran constantes, Señor, en la iglesia en Filipos, Padre eterno. Señor, también para nosotros, ayúdanos a valorar cada una de las enseñanzas, Señor, porque son tuyas, Señor, emanan, Señor, de tu palabra, de las santas escrituras, amado Dios, Señor, que podamos, Señor, abrazarlas, Señor, y refugiarnos, Señor, en ellas, Padre eterno, Señor, que nuestra vida, Dios, esté segura, Dios, porque hemos confiado no en el hombre, sino en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Señor, y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, amado Dios, Señor. Y así también, Padre eterno, Señor, nosotros, Señor, poder disfrutar de la salvación que ha sido por gracia, amado Dios, Señor, que no es por nuestros méritos o lo que nosotros hagamos, Señor, sino es a través, Señor, de la obra redentora en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, por la cual nosotros somos salvos. Que no se nos olvide, Dios, Señor, y que cada día, Dios, podamos caminar en firmeza, Dios, Señor, en tu palabra, amado Dios. Gracias te damos en esta hora, Dios, Señor. Creemos, Señor, que tú nos ayudas, que tú eres propicio a nuestras vidas, amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición hasta nuestros hogares, aquellos que van distantes como aquellos que van cercanos a este lugar, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad para salir y dar gracias al Señor. No nos olvidemos que el día de mañana tenemos servicio. De 7 a 8 hay servicio en este lugar. Y después de las 8 hay actividad para aquellos que preparándonos para escuela bíblica. No, hermanos, no nos olvidemos de ello.
Entonces, para que estemos atentos el día de mañana, entonces tenemos reunión en este lugar, en el templo, de 7 a 8 tenemos cultos. Dios les bendiga, amados hermanos.